la mesa de políticas públicas, ¿vale? Sube Joseba, sube el director general Jesús y nuestro director general Enrique Rodríguez. Bueno, yo tenía aquí una pequeña presentación. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señora consejera, por sus palabras, por acompañarnos y apoyarnos y por ser una fiel aliada y creyente de los beneficios de la accesibilidad universal como medio de apoyo para la inclusión. Continúo presentándome a mí misma. Soy Pilar Agüera Bóves, soy terapeuta ocupacional y trabajo en este área de la Administración desde el año 2007. He ido especializándome en el ámbito de la accesibilidad universal y actualmente me encuentro ejerciendo como asesora de accesibilidad universal en la Dirección General de Autonomía Personal y Mayores. Mi papel, entre otros, es justamente la de ejercer de ese eslabón de accesibilidad, impulsando creación de redes, hilando y manteniendo esa cadena de accesibilidad. Por supuesto, en la propia consejería, en otras consejerías, ayuntamientos, con las entidades sin ánimo de lucro y privadas. Moderaré varias de las mesas, me ha tocado este papel. Son 6 mesas con las que contamos hoy y trataré de hacerlas más amenas y eficaces. Tenemos un gran día por delante, tenemos un programa muy completo, hay 20 personas, 20 profesionales que van a participar en las mesas, pero me vais a permitir robar estos minutos para hacer agradecimientos, porque a veces es importante agradecer. Y muchas personas colaborando para un fin común, ¿no?, que es este impulso de la accesibilidad universal en Asturias. Bueno, empiezo agradeciendo y pueden ir pasando si me quieren ir acompañando en las mesas, que me siento un poco sola. Empiezo agradeciendo a los profesionales de la UBAU por estas semanas de gran actividad muy intensa, a todas las personas asistentes que con un llamamiento off the record se han apuntado a estas jornadas online y presencialmente, que dice mucho del interés en este tipo de cuestiones. A las entidades y medios de apoyo que están facilitando la accesibilidad de este evento, con lo cual hay que procurar hablar un poco más suave y más pausado para facilitar la comunicación. A los y las ponentes, porque se han sumado a la iniciativa y no hemos recibido una negativa por respuesta. Sentimos que no nos pudieran acompañar en el Gobierno de Aragón y excusaron con mucha pena su ausencia. Y es que sabemos que las agendas son las agendas y no siempre son tan accesibles como nos gustaría. Ya para finalizar, agradecer, por supuesto, al Gobierno del Principado de Asturias, a nuestra señora consejera, al director general y a todo el equipo de Gobierno, ya que existe una apuesta firme por esta inclusión, por la normalización de la accesibilidad y por el impulso de esta cultura de accesibilidad universal. Ya doy comienzo, no me enrollo más, a la presentación de esta primera mesa, agradeciendo la asistencia del señor director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, que desde el minuto uno de la presentación de nuestro proyecto de accesibilidad al Ministerio nos mostró su ilusión y entusiasmo en nuestros proyectos asturianos. Por ello, para nosotros es un gran placer que comparta esta primera mesa con nosotros. Estoy segura que el señor Martín os enganchará y enamorará con sus palabras, porque todas y cada una de ellas os trasladarán hacia una realidad de una comunidad inclusiva, accesible y participativa, que todos y todas deseamos. A continuación, nos acompaña también el director general Joseba Asián Albisú, director general de Presidencia y Gobierno Abierto de Navarra, que nos informará de las acciones que están realizando en el Gobierno de Navarra en esta materia. Joseba es otra persona entusiasta de la accesibilidad, le acompaña su aliado y compañero profesional John, y digo lo de aliado porque en esto de la accesibilidad nos consideramos aliados, hermanados, frikis incluso, los que trabajamos a este nivel y en la misma línea. Ambos, y por supuesto desde su gobierno que les ampara, están realizando una gran labor en materia de accesibilidad y por eso queríamos visibilizar el gran papel que vienen realizando.
Para finalizar, y por educación y protocolo, Enrique Rodríguez Nuño, nuestro director general de Autonomía Personal y Mayores, responsable primero de este gran proyecto y gran defensor de la autonomía personal y accesibilidad universal, que nos informará de las acciones que venimos realizando con gran ilusión y entusiasmo en el campo de la accesibilidad universal, aquí en Asturias. Gracias a todos y a todas por vuestra implicación y demos comienzo a esta primera mesa tan importante como son las políticas públicas. Gracias. Bueno, buenos días, lo primero. Estamos esperando a que se incorpore el director general del Ministerio, Jesús. Como antes dijo la consejera, ¿no?, y como también la presentadora del acto y la moderadora, pues sean todos y todos bienvenidas y bienvenidos a este acto, ¿no?, del cual la verdad que nos sentimos, yo podría decir, orgullosos. Yo creo que lo que estamos es motivados, ¿no? Sentimos una motivación importante desde la Consejería, desde el Gobierno de Asturias, ¿no?, para realizar un impulso a lo que son todas las políticas de lo que nos gusta también decir, que es de la cultura de accesibilidad universal, porque es un cambio en la nomenclatura, en la manera de dirigirnos hacia la ciudadanía, que no es tanto eliminar barreras, sino impulsar esa cultura de accesibilidad universal en la que toda la sociedad está implicada, porque de lo que estamos hablando es de eso, de implicación social cuando hablamos de la accesibilidad, ¿no?, con independencia de quién sea la persona o personas que se acerque a una administración pública. Y como veremos a continuación, en el caso de Asturias, estamos también empeñados desde el Gobierno, desde la Consejería, en que esto no sea solo para las administraciones, sino implicar también al resto de la sociedad, a las empresas, evidentemente, para que la accesibilidad sea una realidad en todos los ámbitos de la vida de las personas. Bueno, como Jesús ya se ha incorporado, pues empezamos con la mesa. Piqui, ¿presentas tú ya? No, presentación, ya lo presentaste, pero das tú la palabra. Disculpad en primer lugar esta espera, pero bueno, tenemos que hacer unas declaraciones a los medios de comunicación que nos ayudan, bueno, pues a extender también esta cultura de la accesibilidad a toda la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas, directores, Joseba, Enrique, Pilar. Muchas gracias al Gobierno del Principado. También quería dar las gracias a Melania, mi querida consejera, por este acto que viene a inocular el virus de la accesibilidad con el ánimo de formar, sobre todo transformar Asturias, para que sea una patria donde las personas con discapacidad seamos, estemos y contemos. Quiero, en primer lugar, hacer una brevísima conceptualización del sujeto, que no del objeto de derecho que somos las personas con discapacidad, porque si entendemos esta realidad conforme al paradigma de los derechos humanos, habrá más garantías de éxito en las intervenciones en materia de accesibilidad que vayamos a acometer. Saludar también, que se me ha olvidado, a los alcaldes, a las alcaldesas y a los diputados que nos han querido acompañar en esta jornada. Amigas, la discapacidad es un hecho social, amén de una circunstancia personal, presente, incomprobada en todas las comunidades humanas a lo largo de la historia. Somos personas con una nota de diversidad que funcionamos, por decirlo de alguna manera, de forma diferente al canon de normalidad extendido y que se considera patrón de medida del cual se conciben, proyectan, diseñan los entornos, productos y servicios de desenvolvimiento y ordenación social e individual. Pongo el ejemplo de los teléfonos de emergencia 112. Se piensa siempre en ciudadanía que oye, que puede oír y se deja al margen otras realidades para poder utilizar este tipo de servicios en condiciones de igualdad. Es la discapacidad, por tanto, el producto social de esa nota de diversidad, de funcionamiento con un entorno que limita, que restringe y que genera obstáculos de entidad que impiden o dificultan nuestra vida en comunidad. Pero hoy nos ha convocado la accesibilidad universal, entendida como esa condición previa
para que las personas con discapacidad, pero no solo las personas con discapacidad, como vamos a ver a lo largo de esta jornada, podamos vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad en condiciones de igualdad. Sin acceso al entorno físico, al transporte, a la información, a las comunicaciones, incluidos los gobiernos, como bien ha explicado la consejera, las personas con discapacidad no vamos a tener esa igualdad de oportunidades en nuestras respectivas sociedades. No es casualidad que la accesibilidad se presente en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como un principio general, un principio inspirador en su artículo 3, como una obligación de los Estados en su artículo 4 y como un derecho en su artículo 9, que interactúa con los demás derechos reconocidos a lo largo de su articulado. Menciono esta convención, nuestra convención, porque es el gran hecho internacional sobre la discapacidad y el elemento de más valor que ha producido la comunidad mundial en relación con este grupo humano. Y lo es porque su elaboración estuvo participada por las propias personas con discapacidad y su articulado tomó en consideración ese grito, tantas veces silenciado, de nada para la discapacidad sin la discapacidad, siendo esta nuestro grito de liberación de años y prácticas de segregación, exclusión y discriminación, porque ha sido nuestra lucha legítima la que nos ha ubicado en la esfera de los derechos humanos y que nos reconoce inequívocamente a las personas con discapacidad como sujetos de todos los derechos y libertades fundamentales. Deciros que la Convención ha venido para quedarse y para decirle al mundo que el único abordaje que se puede hacer de la discapacidad es desde esta perspectiva, para que las personas con discapacidad, además, contemos con una herramienta jurídica y vinculante para hacer valer nuestros derechos. Más allá del discurso de los derechos humanos, las personas con discapacidad vemos la accesibilidad como una idea esencial en este contexto de derechos y libertades fundamentales. No lo es porque lo diga una norma, sino también por razones conceptuales. Es decir, si consideramos los derechos humanos como instrumentos que protegen o facilitan el desarrollo de una vida humana digna, debería estar fuera de toda duda que un requisito imprescindible para la satisfacción de ese derecho es que ese bien sea accesible. Sin accesibilidad no hay satisfacción del derecho para las personas con discapacidad o ese derecho va a quedar en precario. Pensemos en cualquier derecho o pensemos en términos gastronómicos, que a veces lo llevo ahí. En una tarta, si no le ponemos un edulcorante, será otra cosa, pero no será una tarta. Pues en el derecho, en el derecho al aborto, en el derecho al divorcio, derechos claves como la salud, como el tema de la cultura, si no tiene ese elemento, ese ingrediente de la accesibilidad, para nosotros ese derecho va a quedar en precario. Este también es el siglo de las mujeres. Tiene que ser el siglo de las mujeres y el feminismo es ese movimiento que viene, pese a lo que digan muchos, viene para mejorar las sociedades, viene para mejorar nuestros estados. Por eso la introducción de la perspectiva de género en la accesibilidad, como en todos los ámbitos, siempre suma. A los anteriores obstáculos, aquellas barreras actitudinales provocadas o conformadas por prejuicios y estereotipos históricamente arraigados a las mujeres, se suman el capacitismo como ese sistema de valores que nos dice que las personas con discapacidad tenemos menor valor humano, con lo cual se produce una intersección perturbadora que aleja a las mujeres con discapacidad mucho más que a sus iguales, hombres de cualquier esfera de inclusión. Sobre esta base, las políticas públicas de accesibilidad deben estar presididas sí o sí por el feminismo. No entiendo
esta labor sin la voz, sin la presencia, la acción de las mujeres, imprescindible para contribuir a derribar esos muros que las excluyen de derechos claves como la salud o el acceso a la justicia. El hecho de que no se preste atención a las cuestiones de género en políticas relativas a la accesibilidad va a castigar mucho más a las mujeres, porque las mujeres, como digo, parten de posiciones más periféricas, parten de posiciones de mayor desventaja que los hombres con discapacidad, porque la ciencia, el urbanismo, la justicia, la salud, también la educación, se han concebido, se han proyectado desde lo masculino. En un ejemplo claro, y llevado esto al término del urbanismo, son y siguen siendo las mujeres las que siguen sosteniendo la cultura del cuidado en este país. Por eso la falta de rampas, ascensores, dificultan que puedan realizar actividades cotidianas como llevar un carrito con un bebé, acompañar a una persona en situación de dependencia o simplemente llevar a la compra. Insisto, no digo que esto sea actividades relativas a las mujeres, digo que injustamente siguen recayendo sobre los hombros de las mujeres. Señalo mucho en mis intervenciones que desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 queremos que el bienestar, queremos que la inclusión de las personas con discapacidad se consoliden en derechos, es decir, que se materialicen en leyes, en reales decretos, por una razón muy sencilla, porque es la mejor fórmula para garantizar su efectividad y también para que podamos ir a la justicia a buscar reparación en caso de incumplimiento. Y esta es la base, en esta mesa de políticas públicas, es la base de una buena política pública solvente. Transformar ese estado de exclusión y de opresión estructural en el que tantas veces transitamos las personas con discapacidad en derechos. Pero no podemos perder de vista, aparte de esta propia naturaleza de la política pública, tres cuestiones más que, a mi juicio, convierten una política pública en eficaz y, sobre todo, contribuyen a que la política pública aterrice en la cotidianidad de la ciudadanía. Es imprescindible que los derechos cuenten con una memoria económica. Resulta un brindis al sol hablar de accesibilidad sin hablar de manera indisoluble de presupuestos. Pues de lo contrario haremos políticas públicas que nacen vacías o nacen en precario. También debemos construir mecanismos de monitoreo, de gobernanza, evaluación, para que la política pública sepamos si está consiguiendo los fines para los que fue concebida, de cara a programar su sostenibilidad, de cara a programar su enmienda o su modificación. Y finalmente, en la concepción de cualquier política pública debemos invocar al diálogo civil como ese instrumento para una nueva gobernanza perfeccionada, donde la toma de decisiones se comparte y se hace corresponsable. Todas las políticas públicas, especialmente las políticas públicas sociales, que son las que nos han convocado hoy aquí, las políticas de igualdad, las políticas de inclusión, han de estar permeadas y presididas por este principio del diálogo civil. Estas han sido las premisas que han regido las políticas de accesibilidad del Gobierno de coalición y que hemos articulado en normativas, en inversión, en investigación y en innovación. Este Gobierno entiende, por tanto, la accesibilidad como un derecho y, para hacerlo efectivo, resulta imprescindible llevarlo al BOE. Hoy en España empezamos por esa parte normativa, la accesibilidad cognitiva, que es uno de los pilares de esta OBAU, esa manera de hacer España fácil, de hacer Asturias fácil. Pues la accesibilidad cognitiva ya tiene estatus jurídico propio a través de la Ley /2022 de 31 de marzo. Era una dimensión de la accesibilidad universal
que pasaba inadvertida hasta la propia normativa, y su desconocimiento provocaba que las personas con discapacidad intelectual del desarrollo, pero también las personas mayores, las personas migrantes que llegan a nuestro país o personas con problemas de salud mental recibieran una notificación del juzgado y necesitaran una tercera persona para que le interpretase esa carta que para ellos era un jeroglífico indescifrable. Mirad, una cuestión vital y cotidiana como recibir y comprender un diagnóstico de salud se convertía en una cuestión que era casi un holograma para muchas personas. Querer ir a ver este Museo de la Laboral o este Hotel Reconquista o el Teatro Campo Amor, visitar la Junta General, suponía también para una persona con autismo una experiencia aterradora porque no había pictogramas, no había señalética que facilitaran esta experiencia cultural. La accesibilidad cognitiva, en definitiva, es ese derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno, a dominar la comunicación que mantenemos con él y a poder hacer con facilidad actividades que en él se desarrollan sin ningún tipo de discriminación. Esto también es la UAO. Nos cuesta comprender en general que las funciones cognitivas deben ser tratadas de la misma forma que el resto. Se entiende, se acepta, que todavía no con toda su extensión, que si una persona no puede caminar, debe llevar un bastón, una prótesis o una silla de ruedas, se deben hacer ascensores, se deben hacer rampas, pero se sigue sin entender que si una persona tiene dificultades para memorizar o para comprender o para razonar, deben aportárseles entornos, productos comprensibles y también personal de apoyo para que esta persona transite por esas administraciones, transite por esta tierra sin ningún tipo de facilidad. Hemos aprobado también el reglamento sobre condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad al acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público. Este desarrollo reglamentario es muy interesante, primero porque es un mandato legal y porque su aprobación va a suponer que a partir de ahora esa cotidianidad de tomarnos una caña, de ir a urgencias, de disfrutar de las actividades extraescolares o de la interacción que tenemos con las entidades financieras, tienen que ser accesibles por norma. En esta misma línea hemos sido de los pocos países que hemos traspuesto la Directiva de Accesibilidad del Parlamento Europeo y del Consejo a través de una ley. Esto denota el compromiso que tiene este país con la accesibilidad universal y también con el derecho comunitario. Hemos dado también luz verde al Real Decreto que desarrolla la Ley de Lengua de Signos y Medios de Comunicación Oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas, un reglamento que llevaba 17 años parado. Esta norma es clave en la accesibilidad a la información y a la comunicación y pivota sobre la libertad para que las personas sordas y sordociegas y sus familias puedan elegirlo todo. No queremos y no caben categorías de ningún tipo. Las administraciones no deben clasificar seres humanos y estas personas, a través de este reglamento, van a poder elegirlo todo. Que cuando están en juego, digo, derechos fundamentales como la libertad de expresión o el acceso a la información, insisto, no podemos clasificar personas, tú eres de la lengua de signos o tú eres oralizado. Que la persona sea la que decide qué tiene que utilizar y qué quiere utilizar. Para catalizar o para acelerar también la igualdad, los gobiernos precisan de actuaciones palanca que sirvan para dibujar una hoja de ruta en un horizonte de inclusión. Para marcarnos ese horizonte de inclusión sirven estas políticas palanca. Este es el cometido del segundo Plan Nacional de Accesibilidad Universal, con una dotación de 84 millones de euros
que reconoce que la accesibilidad universal es una condición previa que deben cumplir todos los productos, bienes y servicios para que puedan ser usados, practicados por toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. Este plan le hemos dado pues una vuelta de tuerca a lo que son este tipo de planes que se dirigen más a actuaciones concretas, y este plan pone el foco en generar una cultura de la accesibilidad en España para que este parámetro o este ingrediente, la accesibilidad, tenga presencia a la hora de elaborar las normas, las políticas públicas de todo el Gobierno, para que tenga también presencia a la hora de elaborar los presupuestos de cada departamento ministerial. Pensemos en un plan de bibliotecas. Tiene que tener el ingrediente de la accesibilidad y tiene que tener partida presupuestaria para abordarlo. De eso va este plan de accesibilidad. Hemos querido también que el plan trascienda a la discapacidad y que ponga también el foco en otras personas cuyas circunstancias vitales, transitorias o permanentes, van a verse afectadas, van a verse beneficiadas de entornos más accesibles. Tengamos en cuenta personas con una limitación funcional transitoria, personas mayores, infancia, mujeres embarazadas, personas con lesiones temporales, personas extranjeras, personas que porten carritos de bebé, maletas, etc. En España y en el Gobierno de España creemos en Europa, pero una Europa con rostro social, en la Europa de las personas. Y en esta línea, dentro del plan de transformación, recuperación y resiliencia, se ha puesto en marcha el plan España País Accesible, con casi 200 millones de euros orientados a transformar de raíz nuestro paisaje, para que este paisaje sea practicable a todas las personas sin excepciones. Estos fondos se han destinado a cumplir la ley, se han destinado a reparar y a ensanchar derechos en ámbitos clave como los servicios públicos, como estamos viendo hoy aquí, como la vivienda, la educación, la salud. Y también aquí quiero aplaudir todo el trabajo que se está haciendo desde el Principado, con sus alcaldes y alcaldesas, por acercar, por mejorar los pueblos, los concejos de esta maravillosa región en concejos más inclusivos, para que las personas con discapacidad que viven allí puedan seguir viviendo mucho tiempo, porque son sus raíces. En definitiva, queremos que al fin la accesibilidad deje ser esa Ítaca lejana y que sea una realidad que se toca y que se respira. Esta es una muy buena práctica, la OBAU y el proyecto SUEVE en su globalidad, de este destino de los fondos Next Generation, que muchas veces se dice dónde han ido esos fondos Next Generation. Ahí tenéis una exposición de actuaciones, de intervenciones, además en colaboración con los ayuntamientos. Aquí tenemos hoy esa OBAU que irá creciendo más y más para que todas estas gestiones tan tediosas y que nos cuestan a todos y a todos sean fáciles. Esto va a mejorar no solo esta interacción con la Administración del Principado, sino que va a hacer y va a permitir que cuestiones como estos ingresos mínimos vitales, estas rentas básicas, lleguen antes y mejor a las personas que las precisan. Hoy Asturias, y a partir de hoy Asturias será más fácil, y también estoy convencido de que va a ser un elemento inspirador y que os van a plagiar en muchos otros territorios y vivan, en este caso, los plagios. Finalmente, diré que la humanidad precisa de la ciencia para obtener conocimiento y, en base a ese conocimiento, podamos impulsar políticas públicas eficaces basadas en la evidencia de los datos, en el rigor de la comprobación y no en la intuición y en los estereotipos que siguen siendo los muros de contención a la inclusión de las personas con discapacidad. Por eso, en la Dirección General, en este Ministerio, se han destinado casi 3 millones de euros a la investigación y a la innovación
porque un gobierno responsable debe conocer los datos. Debe conocer los datos aunque estos datos duelan, porque solo de esta manera sabremos qué hay que hacer, que a mi juicio es la mejor fórmula de reparación ante situaciones de inclusión. De esta inversión está saliendo una aplicación para saldar una deuda histórica con la inaccesibilidad al teléfono de emergencias 112, un estudio que da las claves para que las administraciones públicas sean más accesibles, o el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva como espacio de conocimiento, innovación y difusión de esta dimensión de la accesibilidad que he explicado antes y que dejaba fuera a muchas personas mayores con discapacidad intelectual y del desarrollo y con problemas de salud mental. Invito siempre a todas las administraciones a mirar a la ciencia porque siempre los recursos públicos son escasos. De esta manera no vamos a fallar nunca, vamos a acertar siempre cuál es la política pública que va a ser certera, que va a ser acertada y que será también seguramente más sostenible en el tiempo, y la ciudadanía va a agradecer evidentemente que esos fondos que a veces son tan escasos en políticas sociales tengan un fin y un buen fin para lo que se destinan. Acabo, querida Pilar, querido Enrique, Joseba, diciendo que las historias pues, se han utilizado para desposeer. Las historias también pueden usarse para facultar, para humanizar. Estas historias, como vemos muchas veces, las personas con discapacidad pueden incluso quebrar la dignidad de un colectivo, pero también las historias pueden restaurarlas. Hoy estamos aquí para luchar contra esa historia única de vidas asistidas, de vidas depreciadas, incluso de negación de estatus de persona que hemos vivido las personas con discapacidad durante demasiados años. Vamos a buscar en la accesibilidad universal esa aliada fiel o la mejor aliada para reescribir la historia de las personas con discapacidad, precisamente para que esta sea una historia de autodeterminación, de bienestar, de inclusión y sobre todo de derechos. Muchas gracias. Iré contando en la próxima comisión delegada con todas las comunidades autónomas este proyecto tan inspirador, este proyecto tan necesario, este proyecto tan bonito de la OGAU, este proyecto SUEVE, para que vean que, bueno, que las administraciones autonómicas, que el diálogo territorial es un diálogo necesario, que se coopera y que de este diálogo territorial salen proyectos tan necesarios, tan transformadores como el proyecto SUEVE y la OGAU. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. La verdad que siempre es un placer escucharte y bueno, nos has elaborado ese paraguas, ¿no?, que es de la accesibilidad, nos has hecho historia de todo lo que habéis venido también trabajando. Mi felicitación también. Y ahora damos paso ya a Joseba Asiam, porque vamos justitos de tiempo y es muy interesante también lo que nos va a comentar el director general de Presidencia y Gobierno Abierto de Navarra. Gracias por acompañarnos, Joseba. Bueno, buenos días. Cualquiera interviene después de Jesús. Tengo un buen marrón. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra forma, al Gobierno del Principado de Asturias, a la consejera, al director general y a nuestra compañera Pilar por esta invitación a esta jornada donde han entendido que podemos compartir algo con vosotros y con vosotras, lo cual pues, nos llena de alegría. Daros la enhorabuena también por el proyecto de la UAO y el resto de proyectos que estáis trabajando en materia de accesibilidad universal. Yo creo que el ser referente a nivel, por lo menos estatal, en una materia tan importante como la accesibilidad universal es poner a Asturias en un buen peldaño en cuanto a innovación y calidad de los servicios y de vida. Así que enhorabuena. Bueno, yo un poco por
por contar cuáles son nuestros proyectos, cómo estamos trabajando en el Gobierno de Navarra en materia de accesibilidad universal. Bueno, pues sí que solemos empezar con una imagen, porque nos toca trabajar con muchos compañeros y compañeras que nunca se han acercado al mundo de la accesibilidad universal. Es todavía una terminología que quizás haya personas a las que les puede costar entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y una imagen, si me permitís, es súper sencilla y simple. Nosotros lo que venimos a decir es que trabajamos en administraciones públicas. Yo llevo 20 años de servicio público y si preguntamos a nuestros compañeros y compañeras si la administración pública puede denegar el acceso a un servicio público que es para toda la ciudadanía, seguramente nos van a decir que no, ¿no? Y nosotros solemos intentar hacer el ejemplo gráfico de personas con discapacidad que están reconocidas en el territorio, poniéndolo en contexto con una ciudad o con un pueblo y bueno, de ahí nos sale, por ejemplo, que con los últimos datos estadísticos que he podido conseguir de Asturias sobre personas que hay con discapacidad en Asturias, creo que eran 125.000 personas. Eso equivale a tantos habitantes como Siero y Avilés. Si nos preguntásemos, ¿podemos dejar sin prestar servicios públicos a los habitantes de Siero y Avilés? Pues todo el mundo diría que no, ¿no? ¿Podemos obligarles a que vengan a nuestros servicios de la mano o representados por personas de Gijón o de Oviedo para prestarles el servicio? Pues evidentemente no, ¿no? Y de eso estamos hablando. Yo creo que la consejera lo decía al principio, es poner a las personas en el centro, a todas las personas, ¿vale? Tenemos que conseguir la igualdad de oportunidades en el acceso a nuestros servicios públicos. También nos gusta bueno, despejar o eliminar algún paradigma también para quien se acerca a la accesibilidad universal, ¿no? Yo creo que hay uno que ya está bastante desterrado, o al menos eso espero, y es que la accesibilidad universal no es solo el escalón. El escalón es muy importante, pero la accesibilidad universal es la igualdad de oportunidades de acceso a productos, servicios, entornos, bienes, a todo lo que prestamos, a cualquier servicio que estamos prestando. Otro de los paradigmas que lo solemos encontrar es con que eso de la accesibilidad universal es de no sé qué unidad, ¿no? Es una política sectorial que te corresponde a ti y tú verás lo que haces. Esto también tampoco es así, ¿no? Todos los servicios públicos que prestamos, cualquiera que sea el departamento que los preste, la consejería tiene que diseñarlos desde el principio teniendo en cuenta a todas las personas. No es una forma de hacer, es la forma de hacer y no le corresponde únicamente a una unidad o departamento, ¿no? En nuestro caso, además, como bien decía Pilar, y me ha encantado, por cierto, que se me había olvidado hablarlo de colaboradores y aliados, ¿no? Efectivamente, eso somos. Nosotros no creemos que haya otra forma de trabajar en estos asuntos, en estas materias, que no sea de forma colaborativa. Y solemos decir que en ocasiones, y esta yo creo que es una de ellas, en la suma está la multiplicación. Y nosotros en Navarra, la organización que tenemos es que, y veo que venís todas las personas que me acompañáis más del ámbito de los derechos sociales, nosotros coordinamos lo que es la accesibilidad universal del Departamento de Presidencia e Igualdad. Es algo que pueda sonar un poco raro y, como bien decía Pilar, el equipo humano para estas labores y otras muchas somos mi compañero John y yo. Entonces nos hemos tenido que buscar aliados y aliadas dentro del Gobierno de Navarra para explicarles que esto no es una labor únicamente nuestra y estamos intentando crear eso lo que llamamos, y luego veremos un poquito más, los agentes del cambio, ¿no? Tercer paradigma que intentamos erradicar. Parece que a veces cuando decimos que tenemos que adoptar medidas que benefician o que la accesibilidad universal beneficia a las personas con discapacidad, alguien podría decir que ¿por qué beneficiamos a un colectivo si esto es exclusivo para el resto de colectivos? Y lo que hay que desterrar es que cualquier medida de accesibilidad universal beneficia única y exclusivamente a las personas con discapacidad. Ya lo ha contado antes Jesús, hay personas con discapacidad permanente, hay personas con discapacidad temporal y hay diseños que generan pues grandes discapacidades, ¿no? Hay personas, por ejemplo, como él decía, con carrito de bebés, que depende de las barreras que les pongamos, no van a poder acceder a sitios. Eso es algo temporal, pero es algo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, la accesibilidad universal nos beneficia a todos y a todas. Y os contaré una anécdota. En alguna ocasión hemos podido comprobar cómo cuando editamos folletos o información en lectura fácil, gente sin discapacidad, sin problemas de accesibilidad cognitiva, van directamente a leer la información en el folleto de lectura fácil, porque es que al final lo entienden mejor. Porque el lenguaje administrativo también, y de eso ha hablado también la consejera, pues creo que una vuelta le tendríamos que dar, porque el derecho al saber sin entender no tiene tampoco mucho sentido, ¿no?
Y por último, y esto ya no es un paradigma, es un aprendizaje. Dentro de ese elenco de agentes del cambio, de ese elenco de alianzas y colaboradores, no nos podemos olvidar de las entidades que representan a las personas con discapacidad, y las personas con discapacidad son nuestros mejores validadores y validadoras de todo lo que vamos a hacer. Aprovechemos que tenemos esa inteligencia colectiva para sumarlos a los equipos desde el principio y conseguir hacer mejores diseños públicos, ¿no? Bien, un poco nuestros proyectos en que estamos trabajando en Navarra. Tenemos muchas normas que regulan la accesibilidad universal, muy buenos compromisos, y tenemos grandes tradicionales e históricos incumplimientos. Y esto es así, yo creo que todos los que trabajamos en accesibilidad universal lo hemos podido comprobar. Uno de nuestros incumplimientos era que teníamos una ley foral en Navarra de accesibilidad universal desde 2010 que exigía que el Gobierno de Navarra elaborase un plan de accesibilidad en 6 meses. Cuando nosotros entramos a coordinar la accesibilidad universal, allá por 2019, del plan ni se sabía, ni se había oído hablar, ni se había tenido, yo creo que nunca, un gran intento de hacerlo. Tras una reunión con el CERMIN, allá por finales de 2020, nos comprometimos a hacer un plan, bueno, de la mejor forma que pudiéramos. Nos ponemos en 2021, quienes trabajáis en administraciones públicas y quienes no, al final ha habido una pandemia que nos ha afectado a todos y a todas, sabéis cuál era nuestro día a día en 2021. Bueno, pues arrancamos el primer plan operativo anual del Gobierno de Navarra de accesibilidad universal. Un plan donde encontramos una colaboración esencial en el Departamento de Derechos Sociales a través del Observatorio de la Realidad Social, expertos en planificación, expertas en planificación, que nos ayudaron a hacer una metodología donde intentamos recoger medidas de todos los departamentos que tuviesen un impacto en ese cambio que queríamos para hacer los servicios públicos más accesibles. Arrancamos el primer plan de 2021 con 12 de los 13 departamentos, no diré el pecador, y con un volumen de unas 85 medidas y unos 10 millones. A día de hoy hemos vuelto a hacer Plan Operativo de Accesibilidad Universal en 2022 y Plan en 2023. Todos los departamentos tienen medidas, rondamos las 300 medidas entre los 3 planes y alrededor de unos 50 millones de euros. Una de las cosas que nos ha decidido a ir por esta metodología es que todas las medidas que se recogen en el plan tienen presupuesto, algo que antes decía el director general, que es muy importante. Lo que les pedimos a los departamentos es que esas medidas que van a incluir en el plan, a final de año, que es cuando les pedimos que nos digan las medidas, como están haciendo ya los presupuestos, tienen que darnos medidas que tengan partida presupuestaria y dinero, que sean medibles, factibles de hacer, porque luego hacemos una devolución de lo que se ha ejecutado y lo que no se ha ejecutado, ¿vale? Tenemos medidas pequeñitas, si se puede hablar de medidas pequeñitas cuando hablamos de derechos, entenderme bien, como por ejemplo implantar bucles magnéticos en oficinas de atención a la ciudadanía. Hay medidas más grandes, como millones de euros que se destinan a la rehabilitación de viviendas, donde un elemento esencial para las personas con discapacidad, que alguna vez nos han transmitido, que se sienten prisioneras o encerradas en su casa y no pueden utilizar a veces cosas tan necesarias como el aseo. Digo, pues se tiene en cuenta la rehabilitación de vivienda, la accesibilidad universal, o, por ejemplo, influimos desde otras políticas que no tienen un componente económico directo, como puede ser que en la licitación de agencias de publicidad estamos valorando el que esas agencias tengan a personas formadas en atención y trato a personas con discapacidad, ¿vale? Y bueno, esto es un poco cómo estamos trabajando con estos planes operativos anuales, que empezamos a ver brotes verdes, porque ninguna de las unidades que empezaron con nosotros en 2021 se ha descabalgado. Hemos ido ampliando unidades, medidas y presupuestos y, bueno, eso hace que la cultura de este cambio que queramos hacer pues parece que vaya arraigando, ¿no? Y estamos consiguiendo más agentes del cambio. Bien, y respecto a los proyectos, evidentemente no voy a comentar los 300 proyectos, faltaría más, pero sí voy a comentar algunos que tienen que ver con nuestra dirección general y que yo creo que son experiencias inspiradoras, espero que lo veáis igual que nosotros, y que además una de ellas nos sirvió para conocer a Pilar y creo que estar hoy aquí. Bien, el primer proyecto se llama Activa tu lado inclusivo, ponte en modo accesible.
¿Qué hay detrás de este proyecto? Detrás de este proyecto hay un diagnóstico inicial cuando arrancamos allá por 2021, como os contaba, y partíamos de dos frases que nos parecían claves. La primera, y la cito de memoria, así que seguro que no la voy a acertar exactamente, venía de un informe del CERMI estatal de 2016 que venía a decir que la mayor parte de las discriminaciones se producen no de forma voluntaria, por mala fe de quien hace la conducta discriminatoria, sino por falta de conocimiento, pero que eso no dejaba o no hacía a la conducta dejar de ser una conducta discriminatoria. Es verdad que no había mala fe, es verdad que era por falta de conocimiento, pero es verdad que la conducta era discriminatoria. El segundo hecho que nos llevó a este proyecto era que cuando se elaboró el diagnóstico del Plan Actual de Discapacidad de Navarra, Plan 2019-2025, se hizo, entre otras, una encuesta a personas con discapacidad y a personas profesionales que trabajaban con personas con discapacidad. Y la principal barrera, con un 61% de las encuestas que detectaban como principal barrera en el acceso a los servicios públicos de las personas con discapacidad, oh sorpresa, no era el escalón, sino que eran las conductas actitudinales. Es decir, blanco y en botella, tenemos un problema. Hemos focalizado un riesgo, tenemos una administración en la cual tenemos a unas 27.000 personas que atienden o bien a todos los días o de vez en cuando a personas, incluidas personas con discapacidad, o no pensemos solo en las personas a las que atienden, sino pensemos en las personas con las que trabajan. Igual alguien no atiende a nadie, pero trabaja con otras personas, puede trabajar con personas con discapacidad y puede cometer conductas discriminatorias por esa falta de conocimiento. Y ahí arrancamos este proyecto, Activa tu lado inclusivo, ponte en modo accesible, que es un proyecto de formación, ¿vale? Analizado el riesgo, nos ponemos manos a la obra para formar. Claro, si nos vamos a la formación tradicional, que es magnífica, no la estoy criticando, jornadas presenciales en grupos de 20 para formar a 27.000 personas, no soy de matemáticas, pero bueno, podéis haceros un cálculo del tiempo que nos podría y los recursos que nos podríamos dedicar a tratar de formar al personal. Y entonces, de la mano de una entidad colaboradora y aliada de Navarra, una pequeña fundación que se llama Fundación Ideas, donde quien gestiona la fundación son personas con discapacidad expertas en formación, valoramos este proyecto, que fue hacer un proyecto de formación en píldoras de vídeo de no más de 7 minutos, prometido, que además contase con profesores y profesoras que eran personas con discapacidad de Navarra, de las entidades de Navarra, cada una contando las necesidades que tenía cuando venía a ser atendida por la Administración, qué problemas estaba encontrando, qué barreras estaba encontrando, y nos aportaban las soluciones también, ¿vale? Esto nos ha permitido, a través del Instituto Navarro de Administración Pública, porque la colaboración interna también es esencial, o yo diría que es muy esencial, la colaboración entre diferentes departamentos, nos ha permitido hacer estos cursos, que una parte tiene que ver con la atención y trato a personas con discapacidad y otra que tiene que ver con la accesibilidad digital, otro elemento muy importante porque estamos cada vez más tendiendo a una era más digital, pues sepamos hacer las cosas accesibles a todas las personas. Bueno, pues como les digo, estos vídeos se han ofrecido a nuestros trabajadores y trabajadoras y os contaré un poquito los resultados del proyecto, ¿vale? La idea era eso, eliminar esos riesgos, crear más personas, agentes colaboradoras, agentes del cambio, ¿no? que se pusiesen esas gafas de ver, ¿no? la discapacidad y entenderla. Y los datos yo creo que son bastante buenos. Hemos formado ya a 2.000 personas, ¿vale? Además, la nota media de las personas que han hecho el curso ha sido de un 9,08 sobre 10. Si nos vamos a los datos de lo que suelen ser cursos de formación en administraciones públicas, es un dato altísimo. Las experiencias que nos han transmitido los compañeros y compañeras van desde que debiera ser obligatorio, es un curso simpático, sencillo, maravilloso, me ha servido para mi vida laboral, pero también para mi vida personal, me ha hecho entender cosas que ni siquiera pensaba que existieran. Bueno, los datos son muy buenos y luego se me ha olvidado decir también que es un curso que es flexible, es decir, uno lo puede hacer en horario laboral, lo puede hacer en su casa, lo puede hacer con el ritmo que quiera, ¿vale? Y abrimos convocatorias de 500 en 500. Es un curso también de accesibilidad integral. Tenemos en cuenta la accesibilidad física, visual, auditiva, orgánica, psicosocial,
de salud mental, y tiene también un módulo dedicado a las altas capacidades, que también tienen una forma de relacionarse pues, que hay que tener en cuenta y que puede ser diferente. Bien, otros datos importantes del proyecto es que ha sido reconocido por el Real Patronato de la Discapacidad en el primer Congreso Internacional de Accesibilidad Cognitiva como una buena práctica, pues eso, que había que compartir, ¿no? Y se celebró en Badajoz en febrero de este año, y para nosotros fue bueno, pues un chute de energía brutal haber sido reconocido. Y por último os diré que todo lo que creamos, también este curso, es absolutamente compartible, utilizable, está a vuestra disposición para cuando queráis. Es decir, lo que hemos hecho es hacerlo en abierto con Creative Commons, de tal forma que no pedimos nada de dinero, lo único que pedimos es pues, que se diga que es un curso elaborado por el Gobierno de Navarra, nada más, pero lo puede utilizar, insisto, entidades públicas, pero también entidades privadas. ¿Por qué no? Porque nos interesa tener cada vez más agentes del cambio. El otro día lo presenté en el Club de Marketing de Navarra, este martes, y cuando acabó la presentación una compañera de marketing de una empresa privada que tiene 1.700 trabajadores me dijo, oye, yo lo quiero. Yo creo que mis 1.700 trabajadores que tienen trato porque prestan servicios semipúblicos, quiero que hagan este curso, ¿vale? Así que os lo ofrezco para vosotros y vosotras. Segundo proyecto, intento ir más rápido. Hemos decidido implantar oficinas de atención a la ciudadanía 100% accesibles, con lo que ello implica. 100% es 100% accesibles. Nosotros gestionamos 2 oficinas de atención a la ciudadanía, una en Tudela y otra en Pamplona, las 2 ciudades más grandes de Navarra. Y una vez que teníamos a todo nuestro personal formado con el curso anterior, decidimos ir a hacernos un diagnóstico de la UNE de criterios DALCO para que nos dijesen cómo estábamos respecto a accesibilidad universal. La primera conclusión fue que la oficina de Pamplona la teníamos que cerrar directamente. No cumplía y era imposible que cumpliese nada. Con lo cual estaba en un edificio catalogado, en un sitio que parecía más un confesionario que una oficina de atención a la ciudadanía. Era, vamos, horrible. Lo contrario a lo que puede ser poner en el centro de la ciudadanía, como decía la consejera, ¿no? Y de hecho ha originado que después de muchos años la Oficina Central de Atención a la Ciudadanía de Pamplona la hayamos cambiado de sitio. Nos hemos ido de ese sitio y hemos ido a buscar otro sitio diferente. Bueno, una vez hechos los diagnósticos pasamos a la planificación y corrección. También nos hizo el diagnóstico una empresa bueno, pues experta en esto, y nos podíamos haber quedado ahí en el cumplimiento de la UNE de criterios DALCO en la 170.001, pero el equipo pedía más. La gente, en cuanto le pones las gafas de ver y le conviertes en agente del cambio, te pide mucho más. La gente del propio equipo, Diego. Y nos pidió que fuésemos a la siguiente escalón, que es a certificarnos en la UNE 170.002, que es el sistema de gestión de la accesibilidad universal. Porque hay que entender que la accesibilidad universal, y yo creo que también esto es importante, es algo dinámico, no es una foto del momento. Hoy puedo salir muy bien, puedo cumplir todo, pero es que la tecnología, las necesidades, las oportunidades van cambiando. Y también si lo dejo al azar, digo, bueno, pues ya está, hoy he formado a la gente, pero mañana se me cambia todo el equipo y entra gente que no tiene ninguna formación, he perdido todo. No es que la foto de antes es que me saliese bien, es que la hora me va a salir fatal, ¿no? Y bueno, con todo el equipo empezamos a documentar. Lo primero que tuvimos que hacer fue una política. Es lo que te pide la UNE, y hicimos una resolución comprometiéndonos como equipo a que nos comprometíamos cómo nos comprometíamos a atender a la ciudadanía de Navarra en estas oficinas. Después llegó un complejo proceso de documentación, revisión, objetivos, formación, planes, el plan de implantación y mejora, todas las revisiones que tenemos que hacer de toda la oficina continuas, responsables, encuestas, y todo ello para conseguir una cosa muy importante, que es la cadena de accesibilidad. Porque también otro elemento que se suele decir es, no, si mi oficina cumple al 100%. Pero ¿y la información de cómo llegar a tu oficina que tienes en la web cumple? Ah, no, yo estaba pensando en mi oficina. La cadena de accesibilidad tiene que ver desde el momento en que yo busco información, que esa información tiene que ser accesible, saber cómo puedo desplazarme a tu oficina de forma accesible, las plazas de movilidad reducida que están cercanas y que cumplan. Ahí, cuando hicimos el diagnóstico, vimos que el ayuntamiento en concreto tenía una señal que ponía, no sé, ponía minusválidos o algo así, y dijimos, bueno, venga, va, la señal, lo primero, por favor. Quitemos, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esa señalética de localizar la oficina? Y una cosa muy importante, hemos desarrollado con el equipo de producción
y con publicidad de nuestro gobierno, que es quien decide cómo tienen que ser los logos, los carteles y demás, hemos diseñado ya un sistema que cumple, que es accesible 100%. Tenemos todos los pictogramas, tiene lectura en braille de quién somos y qué funciones prestamos. En lectura fácil están las funciones que prestamos en el cartel. El cartel tiene todos los cumplimientos de reflejos, de tamaño de letra, de contrastes. Además, hemos aplicado tecnología, hemos implantado un sistema que se llama Navilens, por el cual con un QR a una persona con discapacidad visual le guía y le dice dónde están los servicios, cómo tiene que entrar. En el interior, y por cierto, aprovecho, oportunidad de mercado, hay una empresa navarra que se dedica a publicidad que se ha formado, nos ha hecho los carteles, con lo cual es una empresa que ya es experta en hacer carteles que cumplan la normativa. Es una oportunidad de mercado, ojo, todo lo que es el encaminamiento, los aseos, la formación del personal, importante dentro de la cadena de accesibilidad, plan de emergencia. Si hay que evacuar la oficina, todo el mundo tiene que saber que hay que evacuar la oficina. Si una persona con discapacidad auditiva está dentro del baño, ¿cómo se entera con alarma? Hay que tener otras opciones, visuales, bueno, y al final hasta la propia salida. Bueno, toda la cadena se ha cumplido y nosotros podíamos haber parado ahí, haber dicho, yo cumplo el sistema de gestión de la accesibilidad universal, ya lo tengo, pero fuimos al siguiente paso y es no, que me lo certifique un organismo independiente, que venga ENOR y me haga una revisión y me diga si cumplo o no cumplo. Y en febrero de este año hemos podido cumplir por fin y tener la certificación de ENOR de la primera oficina de accesibilidad universal 100% accesible, la primera oficina que cumple con el sistema de gestión, que la tenemos en Tudela. Este año nos hemos comprometido con la de Pamplona y en diciembre tenemos la revisión de AENOR. Y también todo esto está documentado, está a vuestro alcance y accesible. Y nuestro siguiente proyecto, porque al final, insisto, la gente que cuando empieza no para, es que hemos decidido trasladar este trabajo colectivo a una guía. Y nos hemos juntado con las oficinas de turismo, que al final tienen la misma casuística que nosotros, y hemos dicho, bueno, pues vamos a hacer una guía, vamos a documentar el proceso y vamos a lanzar en breve una guía para que cualquier oficina, yo diría, no de las administraciones públicas, cualquier oficina privada, porque hay muchos elementos que valen para una tienda de ropa. La formación, la señalética, los accesos, el aseo, muchas cosas valen, ¿no? Bueno, vamos a publicar una guía sencillita de cómo hay que hacer una oficina 100% accesible. Y no sé cómo voy de tiempo. Tercer proyecto. Fatal. Bueno, pues ya está. El último cuento y lo podéis acceder, y si luego hay alguna pregunta. Una de las cosas que nos pidió el CERMIN en su día es, no puede ser que hagáis informaciones, campañas, jornadas, eventos a las cuales las personas con discapacidad no podamos acceder. La accesibilidad es un derecho llave. Si no puedo acceder a la información, no puedo participar y no puedo conocer. Y hemos hecho una guía, que también es una herramienta que está en abierto y que es compartible, para que cualquier comunicación y evento que se haga en Navarra pueda ser inclusiva y accesible. Y me callo ya, perdón. Gracias. No, sí, es súper agradable, José, gracias. Si podemos poner la presentación. Tenemos una presentación del director general, Enrique, que queríamos exponer. Si nos la podéis poner. Muchas gracias, Joseba. La verdad que comentas que en presidencia es distinto al campo social, pero efectivamente es otro paraguas súper amplio. Tenéis mucho más alcance, ¿no?, desde el ámbito de presidencia, ¿no?, que tenemos nosotros desde el ámbito social. La verdad que bueno, soy incapaz de cortaros, lo siento muchísimo por los asistentes, pero me quedo engatusada, ¿no?, escuchándoos. Ahora vamos a comentar nuestro proyecto de aquí, el de Asturias, el SUEVE. Va a hablar el director general, que es un experto también ahora en accesibilidad, y cuando quieras, Enrique. Bueno, gracias, Pilar. Bueno, gracias, Jesús, por las palabras que nos has dedicado también, y a ti, Joseba, también por la exposición y por tus palabras también. Ya veo que has hecho los deberes en cuanto a las cifras de personas con discapacidad en Asturias, ¿no? Bueno, lo decía antes, ¿no?, que bienvenidas y bienvenidos todos, también a las personas que nos están o estáis siguiendo a través de streaming, ¿no?, porque lo que nos hemos propuesto en esta jornada es que sea absolutamente accesible, y estamos facilitando no solo la presencia física, sino también a través de nuestros canales de comunicación en abierto y también con subtitulado, con lenguaje de signos, con la sala está dotada de bucle magnético. Bueno, pues
Es nuestra, digamos, pretensión, ¿no? Convertirnos en los referentes desde esta oficina que estamos presentando hoy aquí para la Administración del Principado de Asturias, es decir, no solo para la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, sino para el resto de consejerías, pero como os decía al inicio, cuando estábamos presentándonos, también para el resto de administraciones presentes en nuestro territorio, las administraciones locales también, y también para el sector digamos, privado y las entidades que colaboran o que colaboráis directamente con nosotros, que estáis presentes también en esta jornada, ¿no? Yo creo que escuchándoos casi podríamos decir, estamos ante un empeño, un proyecto de conseguir que una España fácil, una Navarra fácil, una Asturias fácil, ¿no? Y en eso estamos con esta oficina, con este proyecto, ¿no? Estamos ante un cambio de paradigma en cuanto a lo que es el concepto y el tratamiento, ¿no?, de la sociedad hacia las personas con discapacidad. Y simplemente por hacer una pequeña reflexión, ¿no?, sobre la evolución que hemos tenido a lo largo de la historia, incluso historia reciente, pues hemos pasado de un modelo de prescindencia, ¿no?, que se prescindía de las personas con discapacidad en el mundo urbano, pero en el mundo rural también. Yo creo que casi todas y todos tenemos ejemplos de ello. Después hemos pasado también de un modo más cercano, ¿no?, a un modelo rehabilitador, de asistencialista y rehabilitador de las personas con discapacidad. Y ahora mismo, tanto en España, ¿no?, que vosotros por lo que os he escuchado también, Joseba, pero aquí en Asturias lo tenemos claro, estamos ante un modelo social, ¿no?, del tratamiento de la discapacidad. Un modelo no solo inclusivo, sino queremos que esto sea como un contrato entre la persona y la administración, es decir, que sea a la carta. Y no solo con la ciudadanía, no solo hablando de discapacidad, pero incluyendo la discapacidad también en ese contrato, ¿no? O sea, atendemos a las personas mayores, a la infancia, a la adolescencia, a las personas con discapacidad y tiene que ser con ese concepto de tratamiento individualizado, personalizado. Yo creo que sabéis, ¿no?, que aquí en Asturias tenemos una estrategia, la estrategia Cuidas, ¿no?, que está basada en el modelo de atención centrada en la persona, que va a ser nuestro eje de actuación en esta legislatura que estamos empezando. Ya habíamos empezado en la legislatura pasada y en esta vamos a continuar de ese modo. Pues entendido esto, pues comprenderéis que este modelo este proyecto que estamos presentando públicamente hoy, aunque llevamos ya con jornadas de sensibilización y de formación desde el mes de mayo, pues esta oficina pues responde a ese modelo, ¿no?, a ese cambio de modelo, digamos, modelo social de tratamiento de las personas con discapacidad. Por lo tanto, la accesibilidad va a ser tratada de ese modo, del mismo modo, de un modo social, amplio e inclusivo, es decir, accesibilidad universal. Como nos habéis explicado vosotros también, pues aquí estamos con esto. Y cuando empezamos a hablar con vosotros, ¿no?, con el Ministerio, para poner en marcha el mecanismo de recuperación, transformación y residencia, ¿no?, pues los fondos destinados a este PERTE, ¿no?, para el cambio, para los cuidados de larga duración y atención social, pues uno de nuestros ejes era este, ¿no?, el cambio, o sea, hacer accesible los servicios sociales, hacer accesible de modo digital, ¿no?, la prestación de servicios, pero también hacer accesibles los servicios sociales comunitarios. Ese fue digamos, el embrión de lo que hoy estamos aquí, ¿no?, de esta OBAU. Y después, pues casi nos diría, siendo más visionarios, pues lo que hemos hecho es ampliar el eje de actuación de esta OBAU para que no sea solo en el ámbito de los servicios sociales, sino que, como os decía, y voy a repetirlo varias veces, queremos ser los referentes en la cuestión de accesibilidad universal de todos los servicios públicos del territorio de Asturias. Y veis que hago siempre ese énfasis en el I, que también que sea aplicable al mundo, digamos, no público, es decir, a la empresa privada, a las entidades del tercer sector, que sois público-privadas, pero que necesitamos que todos los servicios sean totalmente accesibles también, ¿no? Pues dicho esto, pues vamos a hablar, bueno, voy a presentarlo con cierta rapidez también porque vamos a tener un pequeño desayuno, ¿no?, con el cual se pueden intercambiar ideas también. Antes nos decía Joseba, ¿no?, que la situación poblacional de Asturias, pues sí, con los datos que tenemos de la valoración de la discapacidad, tenemos 125.575 personas
que tienen una valoración de la discapacidad reconocida. Es importante también, porque si hablamos de accesibilidad universal, no nos vamos a fijar solo en las personas que tengan ese reconocimiento de discapacidad, ¿vale? Pero lo menciono porque es un porcentaje amplio de la población asturiana, es un 12,3% de la población asturiana, y si lo sumamos, ¿no?, con el porcentaje de población de personas mayores, de lo que entendemos por personas mayores, veremos que entre las dos tenemos un 38,7% de la población asturiana, es decir, casi 400.000 personas, 395.000 personas, pueden tener, digamos, por definición, problemas en cuanto a la accesibilidad a los servicios, no solo públicos, sino a cualquier servicio que esté prestado dentro de nuestro territorio, ¿no? Es decir, un porcentaje muy amplio, y es necesario prestar atención a estas personas. Pero, como comprenderéis desde la Consejería, no entendemos solo el concepto de accesibilidad para este grupo de personas, siendo como es muy amplio y desde luego con unas necesidades que tenemos que atender, ¿no? Pero nuestro modelo es ese modelo social de entender la accesibilidad universal y también esa manera de, digamos, de establecer ese acuerdo, esa colaboración, ese contrato persona, digamos, un gobierno del Principado de Asturias, ¿no?, para hacer más accesibles los servicios que tenemos aquí. Antes también se mencionó, ¿no?, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que también forma parte de nuestra, digamos, eje, ¿no?, o nuestra esencia, ¿no?, en cuanto a lo que las medidas públicas que estamos implementando desde el Gobierno de Asturias, ¿no?, para las personas con discapacidad y, por tanto, para la accesibilidad universal. Y dentro de ese contexto, de esa convención, pues en Asturias empezamos a hacer ya en el 2015 un primer plan de atención integral a las personas con discapacidad, que después acabó en 2017 en la Estrategia de Accesibilidad Universal, la Estrategia de Accesibilidad del Principado de Asturias, que ha sido evaluada y que nos permite, sumando, digamos, todo lo que hemos hecho hasta ahora, afrontar en esta legislatura, pues, un nuevo proyecto de estrategia de atención integral a las personas con discapacidad que veremos desarrollado a partir del año que viene y que, desde luego, compartiremos no solo con las entidades que nos acompañáis aquí hoy, sino también con vosotros, Jesús, y, evidentemente, con las comunidades autónomas, porque yo creo que nos interesa que este proyecto en el que estamos embarcados sea esa España fácil, sea esa Asturias fácil, ¿no? Bueno, pues ateniéndonos a este proyecto, ¿no?, pues el proyecto SUEVE, que ya comentó la consejera y que nos comentó también Jesús, ¿no?, pues la estrategia, o sea, el objetivo general era facilitar o una estrategia de gobierno fácil que mejore la accesibilidad digital universal desde una perspectiva integral y contemplando esas actuaciones en todos los canales de comunicación de las administraciones públicas, ¿no? Como os dije antes, es la mejora de esa accesibilidad online, pero también nos propusimos después hacer accesibles los servicios sociales comunitarios. Eso quiere decir que nos hemos puesto, digamos, a través de concesiones directas, que lo explicaré con un poco más de detalle después, a los ayuntamientos una serie de productos de apoyo para mejorar la accesibilidad de sus servicios públicos de cara a las personas, ¿no? En números, que ya se comentó aquí, el total de inversión fueron casi 1,5 millones, 1.488.000. Hemos hecho un apoyo a la comunicación oral y en streaming, que hemos estado haciendo una colaboración con una entidad especializada, ¿no?, en atención a las personas con dificultades auditivas o personas sordas, ¿no? Hemos hecho este proyecto piloto, ¿no?, de la OAU, que además lo hemos hecho, que es el grueso, ¿no?, de la inversión, son 840.000 euros en lo que estamos invirtiendo aquí, y digo invertir, y lo hemos hecho a través de Traxa, a la cual agradezco públicamente el esfuerzo que habéis hecho, tanto por la rapidez con la que nos habéis prestado los servicios a través de Traxatec, como por la rápida comprensión que habéis mostrado hacia lo que queríamos conseguir. Gracias por vuestro apoyo y por vuestro trabajo. Y bueno, pues lo que, como os decía, hemos concedido subvenciones directas a los ayuntamientos de Asturias para dotarlo de productos de apoyo para facilitar esa accesibilidad universal. Hemos invertido aquí 530.000 euros. Y después, en nuestros propios centros, centros sociales o centros de día, y también
en los centros de atención a las personas con discapacidad, pues nos hemos dotado de una serie de kits, ¿no? de bucles magnéticos, de libretas de comunicación, de bandas podotáctiles, de pictogramas en estos centros para facilitar, digamos, el acceso de las personas a esos servicios, ¿no? Lo hicimos primero como un piloto también en uno de nuestros centros, en Avilés, en el Centro de la Luz. Se hizo el pilotaje, se hizo la evaluación. Vamos a hacer una evaluación desde un punto de vista científico para dotarnos de una serie de elementos que nos permite trasladarlo al resto de los centros, porque así lo entendemos. Esto no es solo una cuestión, digamos, de voluntad, hay que hacerlo de un modo sistematizado y también con un enfoque científico. Y vamos a hacer esa evaluación ahora mismo, en este último trimestre, para a continuación hacerlo en todos los centros de día, centros sociales y centros de apoyo a la integración que tenemos en Asturias. Y cuando digo todos, digo también a los que están dentro de nuestra acción concertada, ¿no? Hoy me centro solamente en esto porque sabéis, gran parte de los que estáis aquí, que en Asturias nos hemos dotado de una ley de acción concertada que nos permite también atender a las personas con discapacidad a través de acuerdos con las entidades que tenéis centros de un modo directo, ¿no? Y eso nos facilita mucho la labor social que queremos conseguir, ¿no? Y bueno, pues la aplicación web también es importante, que nos hemos dotado de una serie de aplicativos, ¿no? Que están también libres y disponibles para todo el mundo a través de nuestra página web, que los llamamos InSuite, que son una serie de aplicativos en los que, si lo miráis, podéis descargaros para poder ampliar la pantalla, hacer los contrastes más a la medida de la persona, también lectura fácil, también subtitulado, o sea, transcripción. Bueno, son unos aplicativos, insisto, que están libres no solo para las administraciones, sino para cualquier entidad que quiera utilizarla o cualquier persona que quiera utilizarla, ¿no? Bueno, pues esta OBAU surgió en febrero de este año, lo iniciamos como un proyecto piloto y, como dijo la consejera, y vamos a recalcarlo, termina ese pilotaje este año, vamos a hacer la evaluación a final de año, pero lo que vamos a hacer es consolidarlo a partir del año que viene, incorporándolo dentro de nuestro, digamos, catálogo de prestaciones a la ciudadanía, ¿no? Y, desde luego, irá aumentando tanto lo que es su capacidad de transmitir esas ideas, esas buenas prácticas de accesibilidad universal, como también de los elementos aplicativos que sean fáciles de transmitir y que nosotros queremos facilitar al resto de las consejerías, a los ayuntamientos de Asturias, a las entidades del tercer sector y a la ciudadanía en general, ¿no? Bueno, pues el eje de trabajo, ¿no?, de esta OBAU ha sido sensibilización y formación, que lo que hemos hecho es ir por las áreas sociosanitarias, ¿no?, que tenemos en Asturias, por las 8 áreas, haciendo talleres, ¿no?, de presentación de lo que es la OBAU, pero sobre todo de contar lo que es la cultura de accesibilidad universal, porque nos habéis escuchado, o nos hemos escuchado antes, ¿no?, pero eso es un importante cambio también en el modo de entender y de atender a las personas. Es decir, esto no se trata de eliminar barreras. Lo que estamos haciendo es fomentar esa cultura de accesibilidad universal, entendiendo que los que ponemos barreras, evidentemente, las barreras no las tiene la persona, las ponemos las entidades, las ponemos las administraciones, las ponemos o las ponen las empresas, al no entender que tenemos que facilitar la vida de los demás, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Pues esa sensibilización y formación la hemos hecho por todas las áreas de Asturias. Estamos también con ese otro eje, es la innovación en accesibilidad. Ya me habéis escuchado, ¿no?, que es esa cultura de accesibilidad universal, son esos aplicativos, son ese, digamos, rastreo y mapeo de buenas prácticas de accesibilidad por toda Asturias, que eso os pondré algún ejemplo al finalizar, para que nosotros, aparte de facilitar aplicativos, ¿no?, y de hacer una lectura fácil o facilitar hacer más comprensibles, ¿no?, los textos que emanan de la Administración, lo que queremos también es hacer los que proyectemos las buenas prácticas en accesibilidad que tenemos en Asturias, para que todo el mundo pueda adaptarlas, porque una buena práctica es extensible a cualquier entidad, cualquier persona, cualquier empresa, ¿no?, que
que esté implicada en algo similar, ¿no? Pues eso es lo que queremos hacer, queremos mostrar a toda la sociedad, ¿no? Bueno, pues con esta OBAU mejoramos el acceso a la información, como os he dicho ya, apoyo a la comunicación oral, lectura fácil, audiodescripción y comunicación clara, ¿no? Fomentamos esa cultura de accesibilidad universal. Tenemos un repositorio documental, ¿no? Tanto de normativa, que es importante, lo ha dicho Jesús antes, y yo estoy de acuerdo en que los derechos se consiguen cuando hay normas que los avalen, ¿no? Pues ese repositorio documental lo tenemos ahí. Estamos haciendo una traducción, vamos a decirlo así, de los contenidos de la Administración para hacerlo de un modo claro, sencillo y accesible. Estamos facilitando el gobierno fácil de los servicios a la ciudadanía y lo hacemos también nos decía Joseba, ¿no? Que ellos están utilizando las normas, un proceso de normalización, ¿no? Pues nosotros estamos haciéndolo también bajo los conceptos de normalización para que sea aplicable al resto de entidades que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Estamos diseñando un plan formativo, también no solo propio de la Consejería, sino también con el Instituto de Formación de la Administración Pública de Asturias, con el Instituto Adolfo Posada, y esas acciones de sensibilización que son importantísimas, ¿no? Esta localización de buenas prácticas en accesibilidad, de las cuales hoy podéis ver alguna en estos paneles que están aquí en esta exposición, que merece la pena que luego los veáis porque es muy, muy ilustrativo de lo que se está haciendo en ayuntamientos y voy a recalcar también que nuestro empeño es que no se haga solo en la zona central de Asturias, que no se haga solo en la zona urbana, sino que sea aplicable estas cuestiones de accesibilidad universal a todo el territorio de Asturias. Hay aquí una alcaldesa de Llernes y Tameza que nos está acompañando, que si hay un territorio rural en Asturias, uno es Llernes y Tameza, pues que sea también aplicable a estos territorios, ¿no? Y ahí lo veréis, Sant Tirso de Abres, que está en un extremo de Asturias, tenemos Langreo, que está en el corazón de Asturias, tenemos Ponga, por citar tres, o sea, Oriente, Centro y Occidente, ¿no? Pues merece la pena verlo. Y estamos empeñados en que esto no sea una cuestión, insisto, de la zona urbana o de la zona central, sino que sea aplicable a toda la zona del territorio de Asturias, a la zona rural. Y esa visibilidad de buenas prácticas en Asturias, pues aparte de esto que vais a ver ahí, esos paneles que luego están en la página web de la OBAU, pues veréis que también hago ese énfasis, ¿no? Vamos a hacer también esa, digamos, proyección de las buenas prácticas que haya en Asturias a nivel privado, ¿no? Esto que estáis viendo ahí es un baño adaptado para personas ostomizadas, que es decir, que tienen bolsa, ¿no? Y que su vida diaria, pues está, digamos, gira en torno también a esa condición, ¿no? De ser, digamos, portadores de esas bolsas, ¿no? Pues tienen que tener unos baños adaptados. Hemos conseguido, hablando con ellos, ¿no? Que nos mostrasen un baño que hay en un camping de Asturias, en Avín, en Onís, y bueno, nos lo enseñaron, nos comprometimos a enseñarlo, porque si no enseñas las cosas no se conocen y aparte puede haber muy buenas intenciones por parte de entidades o de empresas, pero si no sabes las condiciones que tienen que tener exactamente, puedes poner algo que crees que vale o que sirve y no es útil, ¿no? Así nos lo trasladaron y es lo que estamos haciendo. Estamos en contacto. Nosotros hemos instalado uno en uno de nuestros centros también. La pretensión es hacerlo más extensible, pero vamos a empezar por uno de nuestros centros sociales, centro de día, pero centro social sobre todo, porque es donde pueden acudir estas personas que tengan esta condición, ¿no? Y también estamos hablando con el aeropuerto de Asturias para que se ponga también un baño con estas características, y hablando con ellos nos decían que ellos pensaban que era más fácil, que tenían que poner digamos, un lavabo grande, cuando en realidad es un baño totalmente adaptado. Esto que estáis viendo no es un lavabo, es un inodoro adaptado para personas ostomizadas, ¿no? Ya voy a terminar, que estamos empeñados en sensibilizar a la sociedad y fruto de esa sensibilización dentro de este proyecto, ¿no? Hemos hecho este año un festival inclusivo, ¿no? Inclusivo por la diversidad en Asturias, ¿no? El FIDAS. Lo hicimos con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés
que es uno de los que también, la verdad que tenemos unos ayuntamientos que siempre muestran colaboración. Avilés es uno de los que siempre está dispuesto a colaborar. Hicimos un festival que duró 3 días y que fue, la verdad, que un éxito de participación, pero sobre todo de sensibilización, porque lo que se hizo fue un festival al uso, es decir, con teatro, con música, con actuaciones en la calle, incluso con seminarios, con concursos, pero en personas, digamos que el eje era, los protagonistas eran personas con discapacidad. Era abierto, porque luego cualquier persona podía acceder, pero digamos que las artistas eran personas con discapacidad, los conductores de los eventos eran personas con discapacidad y, evidentemente, universal. No nos circunscribimos a una discapacidad, sino que entendemos que la discapacidad es, como el resto de la vida, amplia y diversa, ¿no? Pues así fue hecho este festival. Tuvimos unas cifras de participación cercanas a las 80.000 personas y, bueno, quiero decir que vamos a insistir, sobre todo a los ayuntamientos, que este tipo de actividades, que era la pretensión, se pueden hacer centradas en personas con discapacidad, abiertas al resto de la sociedad, pero que se pueden hacer y que son un éxito, ¿no? Bueno, tenemos esos canales de difusión. Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube. Tenemos nuestro perfil social, obau-asturias. Tenemos página web, ¿no? obauasturias.es. Y, bueno, vamos llegamos a ser hasta, si me permitís la expresión, pesados, porque vamos a implicaros en la transmisión de esto que queremos conseguir, ¿no? Bueno, pues... Enrique, si te parece, pasamos un poco el gobierno fácil, sí. ¿vale? Y vamos a las subvenciones, porque luego lo van a hablar en otra mesa, sí. ¿vale? Bueno, pues dentro de las jornadas formativas que hicimos fue el insistir en que la comunicación de la Administración tiene que ser de un modo claro, ¿no? Es cierto que los textos legales tienen que cumplir una serie de características. Somos totalmente proactivos en este caso, es decir, que nosotros también hacemos nuestra normativa bajo ese prisma, pero también es cierto que muchas veces cuando se lee un texto normativo pues no se entiende con facilidad, pero eso hablamos en general de la población en general, ¿no? Bueno, pues lo que estamos haciendo es formar a las personas técnicas que están en contacto con la ciudadanía para que lo expliquen de modo claro y a la vez estamos haciendo esa conversión, ¿no? de los textos, haciendo una serie de fichas para que, con esa premisa de gobierno fácil, para que sean totalmente comprensivas y entendibles, ¿no? Antes se comentó que estábamos ya como el ejemplo del acceso al salario social, pero lo que vamos a hacer es una ficha. Evidentemente empezaremos por nosotros, tenemos que dar ejemplo, ¿no? Pero también a través de los órganos de transparencia y gobierno fácil del Principado de Asturias, vamos a hacerlo extensible al resto del Principado de Asturias, ¿no? Bueno, pues ya voy a ir acabando, Pilar, porque si no, ¿vale? Vale, iba a detenerme solo, que esa sensibilización y formación vais a vernos más veces en el territorio, vais a vernos más veces en los medios de comunicación y, evidentemente, a las entidades del tercer sector, a las administraciones locales que hoy nos acompañáis aquí, vamos a pediros esa colaboración, digamos, íntima para que esto llegue a todo el territorio. Y ya, por acabar, esas subvenciones directas, ¿no? que comentábamos, como os decía, cuando empezamos a esto, que fue en febrero, pensábamos en que esto fuesen subvenciones directas a las entidades locales para dotarlas, pues lo veréis ahí, de bucles magnéticos, de esas tarjetas de comunicación, de un alfabeto dactilológico, de un kit de comunicación también, ¿no? Y también de esas bandas podotáctiles y de las, digamos, salvaescaleras, ¿no? Esas grúas salvaescaleras y esas sillas que permiten también facilitar el acceso a cualquier servicio. Y me detengo solo ya para terminar, que empezamos pensando en que iba a ser destinado única y exclusivamente para las UTAs, para las unidades de trabajo social de los ayuntamientos, y después lo que estamos comunicando a los ayuntamientos es que no. Estos son productos que se ponen a disposición de la Administración local para que los utilice para facilitar el acceso a cualquier servicio, para facilitar la vida a las personas, que es al final de lo que se trata, ¿no? Es decir, si un ayuntamiento rural tiene pues un polideportivo
en el cual hace un evento y alguna persona tiene dificultades para acceder a él, no hay ningún inconveniente en que esa grúa pues se traslade del ayuntamiento al polideportivo, a la piscina o donde considere. Porque, lo dicho, empezaba diciéndolo así, ¿no? Asturias fácil, pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Hacer una Asturias más fácil. Gracias. Pues muchas gracias, señor director. La verdad que ha sido un placer escucharos. Sí que nos encantaría dejar un hueco para preguntas, aunque vamos fatal de tiempo. Si tenéis alguna cuestión que queréis consultar, algo más. Si no tenemos un café, muy bien. Pues mira, ya tenemos ahí una pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta va para don Enrique. Ha mencionado que quiere dotar a los centros de personas mayores, de discapacidad y centros de valoración de productos de apoyo a la comunicación. Además de eso, ¿no cree que deberían dotarlos de personas que pudieran adaptar esa comunicación? Totalmente de acuerdo, sí. Eso sería, forma parte de ese proceso en el que estamos de formación, hablo ahora, no de sensibilización, de formación del personal, sí. Y también pues, de dotarnos de suficiente personal. Si preguntas esto, pues también dentro de nuestro, digamos, planteamiento es facilitar los servicios, el acceso a los servicios y a las prestaciones que tenemos, sí. Gracias, pero gracias. No hace falta que me digas don, aquí estamos de tú a tú. Gracias. Sí. Jesús quiere decir unas últimas palabras. Nada, simplemente decir que aquí como persona con discapacidad pues me siento muy orgulloso de que servidores públicos como Joseba, Enrique, Pilar estén al frente de políticas de la discapacidad. Porque, bueno, pues hoy he escuchado compromiso, sobre todo he escuchado solvencia para llevar a cabo proyectos retadores, proyectos transformadores, para que estas administraciones, que son las más cercanas a la ciudadanía, que son las entidades locales, que son los ayuntamientos, pues impulsen, catalicen esta cultura de la accesibilidad. Lo habéis explicado muy bien, esto y lo acabas de decir ahora, Enrique, esto es un proceso siempre vivo, un proceso que también explicaba perfectamente Joseba, que no es estático, es dinámico y que lo que hoy pensamos que es accesible universalmente, pues ahora seguramente con la inteligencia artificial se nos van a plantear nuevos retos. La cuestión es que esa semilla que se está sembrando y que se está sembrando en muchos territorios, hoy tenemos aquí el ejemplo vivo de Navarra y de Asturias, esa semilla germine, esa semilla, bueno, pues esa semilla robustezca, reverdezca y genere, bueno, pues una planta o un árbol que dé mucha sombra a esas personas que hemos estado en una situación de desamparo social por encontrar barreras. Enrique, decirte también que el aeropuerto ya tiene el baño para ostomatizados, bueno, pues mira. Con lo cual, bueno, o sea, es que fue una cosa que estuve ayer en el baño y lo he comprobado en carne propia, con lo cual, o sea, felicidades también porque, bueno, pues es una demanda social y que también, bueno, debemos exportar allí donde está lo público. Es decir, también, ya para finalizar, ¿qué es lo público? ¿Qué es lo público? Lo que garantiza la igualdad entre ciudadanos. ¿Y qué es lo público? Lo que tiene que impulsar este tipo de iniciativas. Con lo cual, yo, bueno, siempre he sido un ferviente creyente de lo público, precisamente porque las personas que partimos de situaciones periféricas, solo desde lo público vamos a garantizar o vamos a tener garantizados esos estándares de igualdad a los que aspira cualquier ciudadana, cualquier ciudadano. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un paroncillo, hora de vuelta, media horina, 20 minutos más bien. 20 minutos, ¿no? Sí, 20 minutos, ¿no? Porque vamos muy Nos hemos justos. pasado de hablar. Así que venga, un café rápido. Gracias.